Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en Teleasturias, estamos en una televisión libre que piensa, que dice, que hace y que trabaja por la libertad de expresión. Algo que algunos no entienden. Antes de nada, quiero que vean este cartel, que supongo que habrán visto en muchísimos programas y en algunas pegatinas, pero quiero que lo vean detenidamente. Es el alegato a favor de la libertad de expresión. Miren, matar al mensajero es posiblemente una de las peores decisiones que puede tomar un político, o que pueden tomar los políticos, porque todo se vuelve en su contra. Y si no, el tiempo. Acuérdense, todo se volverá en contra de quien intenta acallar a los medios de comunicación. Señoras, señores, comenzamos. Y hoy lo hago con un buen tipo. Cuando dices eso, lo dices absolutamente todo de una persona. Hoy tenemos al alcalde. El alcalde, sí. Porque todo el mundo le conoce como el alcalde. Don Luis Riera Posada, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Que claro, es que todo el mundo te conoce como el alcalde. Bueno, es una costumbre que cogieron, posiblemente porque era el primero, y esto democráticamente elegido. No, dejé de ser el señor alcalde para ser el alcalde, el vecino de la puerta de enfrente. Es que siempre fuiste el vecino de la puerta de enfrente, porque siempre estuviste en la calle. De eso hablaremos un poco más tarde, porque tú vivías y bueno, tu vida, incluso dentro de ese periodo que va del 79 al 83, se desarrolla en la calle. Tú estás en tus tertulias, te tomas el café en tu sitio, te juegas tu partida, etcétera. De eso hablaremos dentro de un momento. Pero naces en Infiesto. Nací en Infiesto. Posiblemente, no sé si por accidente no, o porque mi padre era no, funcionario, era secretario judicial. Y nací en Infiesto, de madre carballona, y que me arrastró siempre a Oviedo, donde estaba siempre que podíamos, veníamos a Oviedo. No reniego en absoluto y al contrario presumo de ser también magüetu o piloñés. Pero mi mayor timbre de gloria es ser Carballón. A los 13 años vienes a Oviedo. A los 13 años vine para Oviedo, a la número 1 de la calle de Foncalada, que estaba abriéndose, y desde entonces, nada, hace muy poco tiempo, hasta ahora sigo viviendo en la misma casa. Es que no cambiaste. No cambié. Hay que ser fiel a su destino. Yo nací en esa calle de Foncalada y ahora que estoy solo en la casa, se me planteó alguna vez la idea de cambiar, buscar un apartamento nuevo, pequeño, pero qué va. Te has dicho que no. Estoy alrededor de Foncalada, donde tengo todos mis amigos de todo género, desde la farmacia, la peluquería, todos, la confitería, toda esa gente de alrededor, los del banco, es el pequeño núcleo que sigue existiendo. Te llaman el alcalde, pero también Luisín, ¿eh? Sí. Sí, además yo, en un momento que hasta cierto punto alguien lo criticó, a mí me gustabas. Yo, como era niño único, era muy mimado y siempre me llamaba Luisín, todo el mundo. Y cuando llegué a ser alcalde dije, bueno, ahora me llamarán Don Luis, ¿qué va? Todo el mundo me sigue llamando Luisín y es maravilloso que me sigan llamando Luisín gente que lógicamente no tendría por qué llamarme Luisín, porque apenas si me conocen, a lo mejor viejos guardias municipales que me conocieron cuando llegué de alcalde, gente de amigos que me llaman Luisín, adiós Luisín, y a mí me encanta, porque yo tengo el vicio maravilloso de que me gusta saludar, porque cuando saludas a alguien y no es una cortesía, no soy hombre cortés, como del cura calellero y el sol madrugador. Yo me gusta saludar y que me saluden. Hombre, que me saluden mucho más. A veces cuando voy por la calle y no me saluda nadie, me saludo yo mismo en los escaparates. Porque no hay cosa más bonita que saludar a la gente, que abrirte a él y que él se abra a ti y que te cuente su historia. Y es maravilloso. Hoy día se perdió la sonrisa y es una pena que se pierda. Abogado, político, directivo del Real Oviedo, presidente del Centro Asturiano. Cuando llegas a los 13 años a la capital del Principado, ¿qué te encuentras? ¿Cómo es el Oviedo de aquellos años? Porque tú llegas prácticamente en casi en la Revolución del 34. No, sin casi. A los 3 días de esos estalló la Revolución y yo vivía en la calle Foncalada a 2 pasos del cuartel de Santa Clara, que fue el centro más conflictivo. Tanto fue así que
los heridos estaban en el Campo Amor y fue el ejército el que quemó el Campo Amor, para que no tiraran desde encima. Después lo otro lo quemaron los revolucionarios, quiero decir, mi universidad, la hacienda, el banco, la catedral, eso fue otra cosa. Pero yo vivía en Oviedo, que tuvo que renacer de sus cenizas. Estudié en una universidad que fue destruida, fui a una audiencia que había sido destruida, a una catedral que ha sido destruida, y a la que no me destruyeron fue a mí, aguanté. ¿Cómo era eso, Oviedo? Es decir, ¿dónde se podía tomar algo? ¿Dónde podías ir a dar una vuelta? ¿Qué era lo que hacías? A los 13 años, a los 14 años comprenderás que no iba a ningún lado, iba al colegio de los maristas, que fui muy poco tiempo, y entonces casi no me acuerdo decirte que ese paso después vino la guerra, que de alguna manera convulsionó todo, y entonces... ¿La guerra te coge en...? No, la guerra me coge en Celorio. ¿Ah, sí? Sí, donde, claro, acabamos cercados por el hambre, porque habíamos ido de veraneantes. ¿Pero tú veraneas en Celorio? Siempre desde hace muchísimos años. No, hasta que después de la guerra, pongamos ese hito del cual quiero olvidarme, porque hay que perdonar y que nos perdonen, después de la guerra ya fui a vivir a Llanes, donde está entonces mi padre de secretario. Y entonces yo soy un llanisco estival, quiero decir, un señor que todos los veranos, bueno, 63 o 64 años iba a veranear a Llanes. Y tengo grandes amigos y quiero a Llanes, a la que no voy porque ha desaparecido aquel Llanes entrañable. Aquel Llanes donde veraneaba además mucha gente importante, ¿no? Gente del fútbol incluso. Sí, hombre, Elenio Herrera, ¿me querías decir o qué? Elenio Herrera. Pero Elenio Herrera veraneaba en Celorio. En Celorio. Aparte arriba en Celorio. En Romano, aparte de arriba del Romano, que era la salida, sí. No, yo no tuve contacto con él. ¿No? No. En Celorio, bueno, del fútbol actual de Llanes, Billy, Billy, el hijo de Vilasio, que era un gran amigo mío. Oye, naces, por cierto, que eso se me olvidaba, pero naces en una casa que está enfrente de la casa, que no sé si denominarlo así, de Juan José. Sí. El difunto Juan José. El difunto Juan José. Era un gitano que vivía en un tendejón del ganado, el mercado de ganado que hay en el centro de Infiesto, en el paseo, y enfrente yacía. La coincidencia casi día a día del nacimiento del Pichurri, que era el hijo de Juan José, hermano del Morrudo, y toda esa gente, como eso, hizo que mi madre cambiara las camisetas y la ropa interior y las ropas, como la que ella me compraba, con el Pichurri. Pichurri traía las pulgas y los piojos que tenía para mi casa, y así intercambiábamos, pero siempre íbamos. Yo lo consideré como un hermano, y así lo hice ver un día en el pregón de la Avellana, cosa que me sirvió que un día aquí, estando en Oviedo, ya alcalde, me llama la secretaria y me dice, señor alcalde, está aquí un hermano suyo. Yo no tengo hermanos. Y cuando me dijeron, es el Pichurri, aquello fue un espectáculo, un gitano, que era muy grande, yo tenía muy buen tipo, muerto. Pues abrazándose a mí, pues fue muy bonito. Eso es lo que le pasa a la buena gente. ¿Sabes qué pasa, Luis? Que cuando uno piensa en Luis Riera, piensa en el tipo más cercano que existía en aquella época. Después hablaré de la diferencia entre los políticos de aquella época y los políticos de ahora, porque de eso tenemos que hablar. Pero quiero que me expliques, antes de nada, ¿por qué te metes abogado? Si te digo lo creerás. Yo me gustaba ser médico, y porque mi padrino era médico, pero en Oviedo no había facultad de medicina, y mi padre no tenía dinero para mandarme a estudiar fuera. Y entonces estudié abogado. Y me enamoré de mi profesión de abogado, más de lo que se puede pensar. Y me siento por encima de todo abogado, y fui 50 y tantos años abogado libre en ejercicio, no abogado de mis clientes. Porque ser abogado es maravilloso. Es maravilloso porque creo que hoy día no, pero entonces sí. Llega alguien a tu casa con un problema, y usé una frase que me explicó una vez Dimas, aquel médico famoso del Entrego, que le preguntaba qué era lo primero que había que tener en el despacho de un médico, y yo decía que también en el abogado. Un abogado tiene que tener en el despacho, lo más elemental, lo primero, una silla, para que cuando llega aquel paisano o aquella paisana angustiada, diga, siéntese, ¿qué pasa? Y entonces rompe, y entonces ya no eres distinto, y entonces tu cliente, cosa que no entienden los jueces y los magistrados, que todavía ellos lo conocen cuando llega a la sala, pero sus problemas íntimos y personales los conoce un abogado que viva esa generación.
Y yo comprendo que, se lo dije también al fiscal de Tampa, fiscal del Tribunal de Tampa Superior, que me dijo que él también era abogado. Dije, no, perdóneme, señor, usted es fiscal y usted es un jurídico, no es un abogado. Un abogado es un señor que defiende la verdad, la suya, lucha contra la verdad del otro. A veces le dan la verdad, consigue la verdad del juez y algunas veces consigue la verdad, la ¿Ese tipo auténtica. de abogacía te hizo estar más ligado a la gente? El Es decir, a los problemas... El penal. ¿Sí? Sí, siempre se me dieron mal los números y el penal sí, que la gente vive momentos muy dramáticos y no hay, yo creo que no hay, bueno, sí los hay, pero la mayoría son desgraciados más que malas personas, ¿eh? Y a los que la circunstancia les obligó a vivir así. ¿Tuviste que defender lo que no querías? Sí, no, hubo algunas veces que me opuse, pero yo he defendido mucho todo. Últimamente, en una temporada, me llamaron ya el abogado de los gitanos porque tenía una serie de gitanos como en Gracia, como la de Pichurri, como todos que venían a verme con sus nietos, con sus hijos, hasta que se metieron los gitanos en la droga, que entonces ya se los estropeó a los gitanos. Luis, ¿la abogacía es un paso importante para entrar en la política o no? Hombre, yo creo que sí, porque el abogado primero tiene que tener facilidad de palabra, tiene que tener facilidad de réplica, tiene que tener cosas que no tienen hoy día los políticos, y que me perdone si alguno lo tiene, tienen que tener la humildad que coge siendo abogado, porque tienes que ser muy humilde para soportar que un juez que a lo mejor vio 3, 12, 14 asuntos en aquella semana o aquel día y lo despacha en 20 minutos creyendo que sabe más que tú, que lo has estudiado a lo mejor horas enteras. Entonces, y si te fallan en contra, tienes que admitirlo con la humildad de que es así, lo manda la ley. Sin embargo, tú nunca fuiste político y te metes en política. Yo no sé, bueno, por vanidad. Yo estaba en México y me llamaron mis hijos y dijo, papá, suenas tú para alcalde de Oviedo. Eso fue lo primero que me enteré, sin estar afiliado a ningún partido ni a nada. Pero ¿cómo? Oye, ser alcalde de Oviedo, bueno, sí, de cabeza, ¿eh? Y si me dicen hay que pagar, también. Y entonces vine aquí y me enrollaron en el circo de las elecciones. Es bonito, hablas, discutes, a un abogado eso se te da bien, te preparan unos temas, vas a un pueblo, a otro pueblo, vas a defender. Es más, entré en la política como senador, como posible senador y como alcalde de Oviedo. Bueno, y aquello es precioso y un buen día al final es un concurso, es un campeonato impresionante y ganaste. Y llegas a aquel momento, el primer día que abres la puerta de la alcaldía, te sientas en una silla y dices, soy el alcalde. ¿Y ahora? Porque claro, nadie te dio cursillos. Yo no sé lo que tiene que hacer un alcalde. ¿Qué impresión te dio cuando te metiste allí? Horrible, pero yo debo ser muy responsable porque, bueno, verás, a mí me molesta mucho hablar de mí mismo porque, sobre todo los viejos, tenemos ya lo nostálgico, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Ya, pero este programa es para hablar de ti. Que no es mejor. Quiero decirte, te dicen, oiga, yo, con entera sinceridad, yo quiero que esto que hoy me conoces sea sinceridad por encima de todo. Yo fui a la alcaldía por vanidad, porque chico, ser alcalde de Oviedo, no de cualquier otro sitio, ser alcalde de ese pueblo que tú quieres, ser alcalde de la ciudad por la que tú más hiciste, donde naciste, donde te enamoraste, donde te casaste, donde tuviste hijos y donde han muerto tus padres y tu mujer. Ser alcalde de Oviedo es lo más, por orgullo, por vanidad. Y ser alcalde, porque yo soy de los que soy asturiano y por lo tanto loco, vano y mal cristiano. Pero quiero presumir también de cristiano porque hoy día... Pero tú eres muy creyente. ¿O muy creyente o...? Tengo la capacidad de soportar las dudas. Que ya para mí la fe es la capacidad de soportar las dudas. Y hay de aquel hombre que diga que no tiene dudas, porque no lo creo. Lo maravilloso es tener dudas. Dudas en cosas tan importantes o tan poco importantes como dices, hágase tu voluntad. Rezo el Padre Nuestro todos los días. Hágase tu voluntad. Y a veces te debes decir, sí, pero Señor, que la voluntad tuya se acomode un poco a la mía. No me mandes este ictus, que yo estaba muy bien con los dos piernas funcionando. Eso sí. Y entonces, si eres cristiano, yo pienso, no voy a hacer una apología del cristianismo ni del catolicismo. Cristiano o católico es aquel Señor que ama a sus semejantes. Pero, ojo al Cristo, que sirve a sus semejantes. Porque si coges el Evangelio, Cristo vino a servir. Es a servir.
Y entonces, ¿dónde puede servir al público? ¿Dónde puede servir mejor en la gente de Oviedo? Siendo presidente de un equipo de baloncesto, siendo subvicepresidente o lo que quieras de fútbol, siendo presidente de esto, sí, también, pero en una alcaldía más. Tú fíjate donde la alegría que te da hacer un servicio tan estúpido, tan miserable, y es una de mis anécdotas que cuento con más cariño, que un día se abre la puerta y me dice la secretaria, hay aquí un señor que quiere hablar con usted, que pase. En aquel entonces, felizmente eran otros tiempos, se permitía ese lujo, no había guardia municipal en la puerta. Pase, y entra un señor mayor, posiblemente a lo mejor era más joven que yo ahora, aterrorizado en aquel despacho tan lúgubre de la alcaldía. Siéntese, ¿qué pasa? Y dice, ¿usted sabe la calle Longoria Carvajal? Sí, hombre, tengo el despacho enfrente. Hay un solar donde está esa casa nueva que tiene el ascensor por fuera, en la calle Longoria Carvajal. Y salen 3 ratas a las 12 de la mañana todos los días, que es una vergüenza. Dije, eso es muy fácil. Llamé al ingeniero, oye, hay que ir a desratizar la calle. Dijo, bueno, sí, no, ahora. ¿Qué más? Aquel ingeniero no tenía más que mandarlo atrás. Y aquel paisano que estaba delante de mí se rompe y se a llorar. ¿Pero qué pasa? Nunca creí llegar a la alcaldía, que me recibieran, que no me preguntaran nada, que me lo arreglasen, no lo creo. Y además cuando lo cuente en casa tampoco me lo van a creer. Y esa es una anécdota maravillosa. Hablaremos, porque la cercanía de los políticos de antes a lo mejor es distinta a los de ahora. Hablamos de la época antes de llegar a meterte como político y a que te embarquen en el tema de la alcaldía. ¿Dónde te tomabas los vinos? ¿Dónde te tomabas las sidras? ¿Qué hacías, Luis? En principio, cuando ya empecé a ser persona, por decirse, casado y vivir, o vamos, todavía soltero, en Oviedo, tomaba el café en la tertulia influyente, en el Paredes, con Ricardo Vázquez Prada, con Tomasín era, Rima y Pirandelito II, y con los ovejeros, y con todo aquel grupo que en el Paredes se hablaba de todo y se sabía todo, y en aquella terraza por donde la gente que pasaba era despellejada o aplaudida. En el Paredes todos los días, el café. Era donde arreglabais la historia. Sí, arreglábamos la historia y jugábamos al parche. Un duro gustaba la partida de parches. Después yo iba a Casa Noriega, que era el Santa Santorum, ahí en la calle de San Juan, hasta que se cerró Casa Noriega y entonces pasamos a los Ovetense en una tertulia muy bonita, en la que había médicos, abogados, había paisanos. Y bueno, yo quería algo importante y un día hubo un paisano que me dijo, yo a usted lo conozco. Dijo, ¿de qué me conoce usted? Dice, usted y el Güelo de Lucas. Conocía a mi nieto más que a mí. Bueno, allí, a Noriega. A Noriega, después a casa Serafín. Tenías Paredes, Noriega y Serafín. ¿Qué más había? Hombre, después ya... Serafín en el Ovetense. Después ya, pues, lo lógico que se hacía en aquel entonces, ir a comer a la Campana, ir a comer a Marcelo, a Conrado, y sitios esos así, a la ¿Y Gran bailar Taberna. Nada? Porque no bailas. No, yo no bailaste nunca fui capaz de montar. Por cierto, hace otro día traían en la anécdota que el alcalde inaugura con un vals la fiesta de los periodistas en Bochum. La verdad es que sí fui a inaugurarla porque me invitaron, porque cosas de esas raras, todo el tiempo tengo ganas de darme algo de bata. A mí me invitó el presidente de la Asociación de la Prensa de Bochum, pero el alcalde, Jaque, pues dijo que sí, que iba allí, pero al hotel no, que iba a su casa, y allí estuvimos mi mujer y yo alojados en la casa del alcalde. Inauguraron la fiesta y dicen que el alcalde rompió con un vals, eso es una falsedad. ¿Quién te mete en la política? Yo qué sé. ¿Tú mismo o no, a mí me llamó, ya te digo que la noticia la supe posiblemente por un chivatazo de un periodista. No, hombre, pero alguien tiene que introducirte. Bueno, pues ¿cómo se llama? Pumarino. Y Pumarino, que era el que entonces manejaba principalmente. Pumarino, sí, que fue el jefe de UCD en aquel entonces. Y me dijeron, ¿te propone el UCD? Bueno, muy bien, no sabía lo que era aquello. Evidentemente fui a UCD con la certeza, o con menos con la ilusión, de que era un partido de centro, donde ya se podía mirar uno a otro, no mirarse de reojo, no ser de derechas ni de izquierdas. Claro, puede ser que haya sido una utopía, no se haya logrado del todo, pero yo fui porque sí, era de centro. Y en efecto, el centro que yo tuve el honor de estar en él metido, era una gente extraordinaria. Era una gente que el 90% tenía su profesión aparte, terminaron su estatus político y se marcharon a vivir de su profesión, como hice yo.
Pero qué distinto era la política de aquellos años a la de ahora, ¿no? Sí, porque ahora, con todo el respeto, para el 90% es un modus vivendi. Hoy hay una profesión que se llama político. Y en el ayuntamiento que yo presidí, vamos a bajarlo a la humildad, no había nadie que tuviera la conciencia. Es más, se puso los sueldos, de los cuales yo renuncié y no tuve, y lo cual no me parece una tontería, pero tampoco tiene ninguna importancia, es ya pasado. No ibas por los sueldos, ibas con una idea, y éramos, yo provocaba mucho a Venceslao, socialista, y le decía, si tú eres José Antoniano, ¿cómo que José Antonio? Sí, tú estás como José Antonio, que parecía ser profundamente ingenuos. Tú eres un ingenuo y yo otro ingenuo, si vamos a creer eso. Porque claro, te das cuenta que después vienen todos esos... Yo creo que en la primera época de UCD eso se toleraba. Y comentábamos hace un rato tú y yo... Sí, pero vamos a ver, tú eres el único, yo no sé, supongo que uno de los pocos alcaldes que designas concejala de la vivienda a una comunista, concejal de Hacienda a un socialista. ¿Y por qué no? Que me parece perfecto, Sí, pero digo, es que más, esto que estoy contando a lo mejor no se lo cree la gente. Eran los más adecuados. Yo al fin y al cabo, un alcalde... Es que vamos, que, sí, que lo que quiero decirte es que aquello era sí, completamente pero mira, distinto. posiblemente, a lo mejor... Aurora Puente, Venceslao... Y Venceslao. López... Y Ludivina, que era... Ludivina también. Hombre, tenías pesos pesados dentro de la política. Porque, maravillosos. Aurora Puente, aparte de una preciosidad de mujer. Una preciosidad de mujer, era una mujer culta. Te puedo contar anécdotas. Mira, Aurora Puente... Que era Partido Comunista, ¿no? Partido Era Izquierda Comunista, Unida, sí, era ella y Comunista. Silvino. Y después marchó Silvino y entró Nebó. Pero Aurora Puente era una mujer que estudiaba los asuntos, uno o dos, y eso los llevaba muy bien y los defendía con uñas y dientes. Pero era tan demócrata o más que nadie, porque a veces me decía, Luis, mañana me voy a poner en esto y en esto y en esto, y hablábamos y yo, mira, Aurora, esto no va, que lo discutas conmigo, que no te lo voy a apoyar, de esto otro vamos a discutirlo. Y se resolvía y había una manera de ser totalmente distinta. Y un día que había unas personas que estaban ocupando indebidamente una casa en la Tudela de Agüeria, pues Aurora y yo estuvimos a punto de ser procesados, por lo menos se hicieron diligencias porque echamos a aquellos señores que estaban allí, porque no había casas que dar. Pero te voy a contar una anécdota personal. Aurora Puente, tocada por el cáncer, sabía y cansó de defenderse del cáncer y dejó. Estaba yo recuperando de una operación de hernia de hiato en el Limanes y apareció Aurora Puente, comunista y no creyente, atea. Estábamos mi mujer y yo, empezó a hablar conmigo, dijo, hombre, tienes pleno. Dijo, lo primero es un amigo, Luis, deja el pleno que ya se me enterará. Pero al marchar me dijo algo que puede que me emocione todavía al recordarlo. Al marchar me dijo, ¿vosotros qué queréis pedir por mí? Qué impresionante, la verdad es que es otra historia, es que es la otra cara de la política completamente distinta. Claro, porque por ejemplo, es la otra distinta, la anécdota que conté yo muchas veces de la ópera. La ópera era elitista en aquel entonces. Iban las señoras y los señores, las señoras a lucir un vestido en cada ópera, una joya distinta, y iban la sal o la élite. Y entonces alrededor del Campo Amor se contaba la gente del pueblo, a ver los que entrábamos y salíamos. Y al primer día que se entró la ópera, yo como alcalde le di una entrada a cada uno de mis concejales para que fueran a la ópera. Y entraron entre aquella gente Ramiro, el peluquero, vestido smoky correctísimamente como es, y Aurora Puente con un traje negro de esos atravesados, que era un espectáculo. Y soy yo un comentario que yo recogí. ¿A dónde vamos a parar? Una comunista y un peluquero en la ópera. Ay, Dios mío, es que es otra historia, claro. Cuando recordamos estas cosas aquí Del cielo a la tierra y las recordamos en la voz de Luis Riera, nos damos cuenta de que mucho han cambiado las cosas, ¿no? Sí. Pero qué bonito, qué anécdotas. Señoras y señores, no se vayan. Vamos con publicidad y volvemos en un instante, porque nos tiene que hablar de muchísimas cosas. En un instante, aquí, en Del cielo a la tierra.
Aquí continuamos en Del Cielo a la Tierra y con don Luis Riera, con el alcalde, porque así le conocemos en la capital del Principado. Luis, me estás hablando de Aurora Puente, pues un político importante en esa época de transición en España, porque realmente estamos hablando del 79 al 83. Había otra persona dentro de lo que era la oposición, que era Venceslao López. Con él López. Mantienes... Mantengo una amistad con él, con su mujer y él conmigo. ¿Y por qué surge todo esto? Porque mira, y no me canso de decirlo, yo sé que políticamente alguien me lo tiene censurado, porque para mí fue uno de los políticos socialistas más honrado que yo conocí. Bueno, y Emilio Barbón, pero esto ya no era de esta zona, era otra cosa de abogado. Venceslao es un hombre que hay que partir del supuesto de que cuando llegó al ayuntamiento era Paquín el de la sastra, es decir, un prototipo de familia humilde económicamente y políticamente emborrachado de socialismo. Y el hombre cogió el ser concejal, trabajó en los presupuestos, porque era el que más sabía, como dije yo en broma cuando el gobernador me llamó y dice, no puedes poner presidente de la Comisión de Hacienda a un socialista. Digo, yo soy el alcalde y pongo a ese porque es el que sabe multiplicar por 7, los demás tenemos problemas. Y ahí sigue, y yo tuve hacia él una concesión enorme, él atacó terriblemente, nunca, ni él ni yo, hemos tenido una palabra malsonante el uno para el otro. No, un problema grave, digo, políticamente con el tema del campo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Sí, problemas muchos. Y el presupuesto. Venceslao era un hombre que se quedaba encerrado en el ayuntamiento hasta las 2 o las 3 de la mañana preparando los asuntos. Y claro, para mí era el enemigo político, pero correcto. Y para mí tiene un trauma, que sigue siendo socialista después de las faenas que le hicieron los señores del AMSO. Porque tú sabes que era secretario del AMSO y un buen día se encontró con la puerta cerrada y lo habían echado. Pero él sigue fiel y me parece que ahora en esa resaca que hay de socialistas de la AMSO va a volver de no sé qué cargo. Bueno, para mí Venceslao, un caballero ejemplar, eficaz, eficiente y honesto. Las conversaciones que se mantenían, por ejemplo, entre el alcalde y los miembros de la oposición eran distintas a las que se pueden mantener en estos tiempos. Sí, eran distintas, pero nunca llegaran a la virulencia que hay ahí. Tú sabes que hasta el año pasado, que por razón de mi enfermedad no se hizo, todos los años nos reuníamos en abril a celebrar una cena en conjunto, todos los que habíamos formado la corporación anterior, socialistas, comunistas, del PP y de Unión de Centro. Y era maravilloso estar allí reunidos y hablar de las faenas que nos hicimos y aquel día que nos reunimos. Hombre, tú te das cuenta que, por ejemplo, que yo no puedo considerar ofensa de ningún género que un día en pleno pleno del ayuntamiento aparezcan unos paisanos vestidos de ratones, con unas caretas de ratones. Y yo, en plan serio, dije, por favor, esos payasos que se marchen. Dijo, no somos payasos, somos ratas auténticas de Ventaniellos. Dije, bueno, tenéis mucha gracia, venga, ahora ya lo hiciste y podéis marchar. Y estuvieron encerrados, por orden de Venceslao y aquellos, en los retretes del ayuntamiento para... Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Una tragedia de eso? Pero ¿cómo eran las conversaciones que manteníais fuera de? Es decir, no de cara no, hombre, al se pleno, discutía ¿no? y se discutía abiertamente según Pero las relaciones eran excelentes. Cordiales de todo. Vuelvo a repetirte que nos seguimos reuniendo 25 años después. Es decir, nos reímos de aquella vez que dijiste y aquella otra vez que me hiciste esa faena y tal. Hombre, es lógico. Es como si yo pienso que será casi una cosa parecida a la que puede ser un señor que haya jugado en el Oviedo después en el Sporting o cuando se juega. ¿Qué estuvo más a punto? ¿Luis Riera de irse a los socialistas o Venceslao a los de UCD? No, ninguno de los dos. No, yo tengo una cosa posiblemente temperamental que no me va, el socialismo que se predica ahí. Me predica, voy a un pluralismo y una cosa distinto, del socialismo de actual, y no quiero entrar en política, nada más lejos de mí, eso terminó y felizmente. Y Pepe... Yo estaba en el centro. Es decir, yo soy de aquellos que consiguió lo que decía Alfonso Guerra, que debía estar el centro muy lejos porque todos van para allá y ninguno llega. Bueno, pues yo cuando vi que se acababa el centro, se acabó. ¿Cuál fue el problema más importante que tuviste como alcalde? Bueno, el del agua. El del agua, que claro, leído ahora y dicho ahora, pues la gente no lo comprende, pero eso que a las 2 de la mañana pongas a abrir el grifo y no haya, y a las 2 de la tarde tampoco, y que hayas cortado el agua todos los días, y que no haya más que subir agua a calderados para los pisos de arriba, y que no se resuelva, y que no, algo tan elemental como el agua. A mí me hace gracia,
y es una anécdota también, de que ahora, por ejemplo, parece ser que dijo la ministra, no lo sé, que había que limitar el uso del gas, del consumo del agua, porque tal cual. Bueno, pues en mi época sacaron a colación y dijeron que había sido idea mía, seguramente me la sopló alguien porque a mí no se me ocurren las ideas. Y en aquel entonces dije, no tiréis de la cadena si no merece la pena. Porque había algo raro el consumo del agua, es que tú vas a una casa y tiras una cisterna de agua y quedabas sin agua para el día siguiente. Y entonces, no, oye, por Dios, cuando sean aguas mayores, o sea, no tiréis de la cadena si no merece la pena. Y es que aquí se va a entrar a la ministra, pero no me lo admitieron. El tema del campo fue controvertido, ¿no? El campo de fútbol, bueno, sí, ¿no? el campo, eso fue un caso auténticamente político. Date cuenta que yo como alcalde, y lo dije muchas veces, a mí se me ponían los pelos de punta a pensar que yo podía comprometer el presupuesto municipal enflaquecido al máximo por hacer un campo de fútbol para 10.000 señores que en Oviedo venían a ver el fútbol, contando con los de Oviedo, y había otros 100.000 de Oviedo que no iban, y dejar sin otras cosas, calles, asentras, bueno, eso, pero políticamente venía impuesto. ¿Por qué? Pues porque había 13 ayuntamientos, todos del PSOE, que hacían el Mundial, y había que machacar el ayuntamiento de Oviedo, que era el único de España que podía llegar al Mundial. Hasta llegó a decir por un concejal de Oviedo, cuyo nombre no hace el caso, en un pleno aquello famoso, que dijo, ¿y para qué queremos un Mundial en Oviedo si lo hay en Gijón? Para eso es meter en los dedos del ojo a los hinchas, ¿no? Y eso es algo que no perdonó a algunos amigos míos nunca Venceslao, que se haya opuesto. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Perdiste alguna amistad por eso? No, yo no. Hay amigos míos que me siguen diciendo que cómo defiendo a ese señor y no había sido él, había sido el partido, Álvaro Cuesta, que es el que lo puso. Bueno, el ayuntamiento necesitaba hacer un presupuesto extraordinario. Para un presupuesto extraordinario había necesidad del pleno absoluto. No podía ganar con 14-13. Y yo prorrogué todo lo que pude hasta que llegó un momento que vi que ya no podía más y hablamos plenamente, Venceslao y yo, y se lo planteé. Dije, mira, hemos llegado ya hemos ido a la expropiación. No sé si te recuerdas que conté la anécdota que íbamos a expropiar y había un paisano que no quería vender el trocín que tenía allí y dije, no hacemos nada. Pues tiene un cacho muy pequeño, sí, pero ya es donde se van a tirar los penaltis y ahí no hay manera de hacer un campo de fútbol. Entonces nos planteamos el tema, como se planteaban las cosas, volvemos a lo mismo. Dije, mira, en este momento yo tengo que hacer el Mundial. Políticamente y por la ciudad de Oviedo necesito el Mundial. Y lo hago con el presupuesto ordinario. Pero entonces se quedarán sin arreglar las aceras. Se quedan 1 año, 2 años. Pero yo hago el Mundial, te lo digo. Entonces hablamos y me dijo, bien, aprobamos el presupuesto extraordinario, pero sin vencedor ni vencido, sin vencedor de vencido. Yo digo, ¿se aprueba? Vosotros decís sí, y se acabó. Y así se aprobó, después de muchos plenos en que no hubo bofetadas de milagro. ¿Va a haber algún partido que se parezca o que sea como UCD? Que si lo va a haber. Hombre, ¿Lo hay? No, en este momento yo creo que no. Bueno, yo sigo la prensa nada más, los medios de comunicación. No estoy metido ni me trato con ningún político. ¿UCD es irrepetible? ¿Es irrepetible? Sí, es irrepetible porque el tema de fútbol que viste, porque es irrepetible tener una selección de fútbol como la que había antes. Los jugadores juegan de otra manera. Aquí Kasuku, Gallar, Garrarita y Emelinse, una delantera que no haría nada en las delanteras de ahora. Entonces habría que hacer un equipo distinto. Yo no lo sé, es distinto. Hombre, mira, la lucha de partidos, yo, por razón de mi cargo en aquel entonces, era el alcalde más importante, y te contaré esta anécdota, era el alcalde más importante de UCD en España. Así como suena. Solamente había Tenerife y del PP, el de Santander. En las reuniones que nos reuníamos los 20 principales, porque claro, entonces había que ir a Madrid a todo, no había la delegación de funciones ni de delegación de nada, había que ir a los ministerios de este, del otro y de más allá. Entonces yo me reunía con 20, que llamábamos los 20 principales, y después había los 7 magníficos, que era Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Zaragoza y yo. Y esa era la cúpula, que estábamos unidos porque éramos 7 alcaldes que queríamos dinero para los ayuntamientos, no pontábamos de ningún color, era dinero para los ayuntamientos. Tanto es así que un día discutiendo con el alcalde de Zaragoza, José María, estábamos reunidos los 7 magníficos, que éramos amigos puesto que nos reuníamos a lo mejor 2 veces al mes. Y se enfadó porque yo me oponía y tal, y me dijo, pero bueno, yo no sé qué hace aquí el alcalde de Oviedo.
y quedamos todos un poco parados, sobre todo todos, porque éramos amigos, aquel es bruto. Y a veces el que dices, tú siempre estás contando chistes, a veces un chiste o una butate que dicen los franceses resuelve un problema duro. Y en aquel momento se me ocurrió, no sé por qué. Dije, ¿en tu pueblo cómo considera la importancia de la alcaldía? ¿Por el número de habitantes? Dijo, naturalmente. Dije, pues no, en Oviedo es por la categoría del alcalde. Y la carcajada fue real. Y dijo, bueno, me dijo, vete a la... y se acabó, ¿entiendes? Claro, en aquel momento yo estaba allí porque representaba eso. ¿Cuál fue el mejor político que conociste en tu vida? Bueno, a qué nivel no lo sé, yo no me considero capaz de... Hombre, yo creo que a Adolfo Suárez le pasó un poco lo que me pasa a mí en todos los sitios donde fui, que estuvo rodeado de un grupo de gente que valía más que él, como me pasó a mí en el Oviedo, como me pasó a mí en la Centro Asturiano, como me pasó a mí en la SOF, siempre tenía al lado mío gente que valía más que yo, y eso arropa mucho. Pero claro, el que llaman alcalde cabrón es el alcalde, y el alcalde fenómeno es el alcalde, y hay una serie de gente que trabaja maravillosamente. Yo te podría estar hablando de directivos que tuve en el Centro Asturiano, de directivos que tuve, de concejales que tuve en el ayuntamiento, maravillosos, que si no hubiera sido ellos yo no hubiera podido hacer nada. Porque también yo me encontré con lo del transporte, con el plan de urbanización del Oviedo, y gracias pues eso, a gente que ayudaba de una manera maravillosa. ¿Dónde lo pasaste peor, en la política o en el deporte? Porque fuiste directivo del Real Oviedo. No, yo en la política no lo pasé mal. No lo pasé mal porque tenía la posibilidad de hacer lo que pensaba que tenía que hacer y tenía la ventaja de ser responsable directo de lo que se hacía. Y entonces, no cabe duda que el alcalde de cualquier sitio es el que más sabe del tema que se está tratando, porque lo vive. Y yo recuerdo pues cosas de esas que a la hora de tomar la decisión tenías que tomarla tú. Eso es lo que decíamos antes, que te abres la puerta del ayuntamiento y dices, soy alcalde, y eres tú solo el que tiene que resolver aquello. Oyes y resuelves. Transporte, municipalización de transporte de Oviedo. Era un desastre. Habían intentado y se había presentado distintas cosas y presentó TUA, para mí desconocidos, porque era un grupo, transportes urbanos asociados, que aquí en toda Asturias, que no sabía yo qué era. Me vino al sopla de que ahí estaba Cosme y lo llamé a México. Pepe, ¿tú estás en este? Sí, vale, pum. Y ya lo habíamos intentado dar a otros señores y tuvo que el concejal, que era Bango, le dije, Bango, mañana se da a TUA. Oh, de verdad, tengo hecho estudios, tengo un resto, pero si ya tenemos otro, es igual. Y se dio a TUA y se municipalizó. Y ahí está desde hace 25 años o 26 años funcionando. ¿En el Oviedo lo pasas peor? Bueno, sí, porque en Oviedo defendías, primero, de la falta de pesetas y el segundo, de los resultados. Yo tuve 3 veces responsabilidad en el Oviedo, directivo, nunca tal. Fue cuando Bango al final, bueno, nosotros era directivo y actuábamos de una manera o de la otra. Recuerdo como anécdota que una vez que entré en la directiva del Oviedo, el primer asunto que se trató era hacer cesar a Herrerita, que le daban 500 pesetas como tercer entrenador o cuarto entrenador del Oviedo. Y yo dije, bien, si se hace esa solución, la cosa es fácil, yo ahora mismo me marcho. Ya no se le pueden disputar 500 pesetas a un hombre como Herrera. Bueno, hubo un pequeño lío y acabaron manteniendo. Eso el pobre Herrera me lo pagó con creces porque eso hizo el más famoso amigo mío. Tanto es así que lo llevé a la inauguración del campo de fútbol, del Internacional Fútbol, y dice, Luisín, vengo porque me llamaste tú, pero esto no hay quien lo aguante, déjame marchar. Y marchó en el descanso. Y entonces era distinto, eras 8 amigos, 12 amigos, unos que ponían perras, yo no, porque no las tenía, pero que avalábamos, y si se enterara mi mujer, supongo que se habrá enterado alguna vez, de que yo avalé en unas listas enormes, pero que yo sabía que lo iba a pagar Bango, que lo iba a pagar Bango y Evelio y gente que tenían dinero, que fueron los que lo pusieron. Pero, hombre, ¿tú concibes la idea de que hoy día un directivo de cualquier equipo le proponga como fichaje el de Carlos, que vino aquí? Bueno, me recuerdo perfectamente de aquello porque yo estaba haciendo información, bueno, pero además me acuerdo perfectamente de aquella historia. Bueno, pues Carlos se propuso el fichaje de Carlos. Sí. Propuso el fichaje de Carlos Miera, de Carlos y de Sañudo. Carlos había andado rebotando por distintos partidos y Sañudo, con 30 años, había bajado el Racing de Santander. Y le planteamos el tema a Miera.
Oh, no, pero hombre, si hay uno que no, nadie lo quiere ya, que lo echaron, y el otro tiene 30 años para bajar. Bueno, fueron los dos pilares de aquel año. Sí, sí, me acuerdo Entonces perfectamente. estaba de la yo historia. en aquella oficina pequeña que tenía Bango, cerrada ahí en la calle Comandante Bruzo, y una hora y otra hora discutiendo con Carlos el fichaje. Discutiendo porque Carlos quería 500.000 pesetas más al año, ¿eh? No un día. Y Bango no. Y Bango no. Y yo ya agotado, pero Bango sí, vamos aquí 2 horas, hombre, por Dios. Y entonces Carlos, que es muy listo, dijo, presidente, si meto 20 goles, ¿me das 500 pesetas? Y digo, sí, sí, si metes 20. Y metió 22. ¿Cómo se llama un fútbol? Pues así. Hoy día, pues mira, no sé, bien. En este momento que el Oviedo gane todos los partidos que quiera. A mí me mataron ya la afición al fútbol. Lo padezco, veo el fútbol, oigo lo del Oviedo por el teléfono, por la radio, y me conformo a ir a ver jugar al Universitario B donde juega un nieto mío. Pues, lo demás nada. Luis, ¿cómo se vivía, por ejemplo, ser alcalde, salir a la calle todos los días? Sí. Pero, o sea, estar jugando la partida, Sí. estar tomándose el café, no era una brasa la que te podían dar, bueno, No. pues la gente que No, mira, que te veía todos los días. todos los días. Y hubo veces en que tuve que hacer algo que me molestaba, que era llamar a Artemio, el chofer, y decirle, Artemio, ven a buscarme a casa, desde Foncalada hasta el ayuntamiento, porque si no, no llegaba al ayuntamiento. Porque me paraban cientos de personas y yo, ahí tengo una anécdota, esa, ¿me permites que la cuente? Oh. Fue de las mejores. Yo alternaba abogado y alcalde. Mis compañeros de despacho, Fernando y Roberto, cumplían y, bueno, trabajaron como leones y yo trabajaba. Y es más, yo iba a juicios al Buarque, donde fuera, alternando con la alcaldía. Y normalmente, pues a lo mejor me encontraba en la alcaldía y me llamaban del despacho, Luis, tienes que bajar a la audiencia porque hay un pleito que nosotros no podemos ir, ese asunto que ya sabes. Y yo paraba la audiencia, el ayuntamiento, y bajaba corriendo por la rúa y me ponía allí, celebraba el juicio, corriendo volvía para allá. Bueno, pues una de esas veces que iba y venía, al llegar a la altura de la Vala Esquina, me para don Leoncio del Valle, que entonces era ingeniero jefe de industria de Asturias, señor serio, que tiene una fábrica tenía una tienda de armería y de vejar. Un momento, alcalde, hablando así serio, diga don Leoncio, tengo que verle, vaya cuando quiera. Pues yo iba lanzado porque no tenía tiempo más. No, ahora, pero cuando quiera, que no necesita pedir hora. Usted va a la hora que quiera y me ve y lo recibo. No tengo que ser ahora, porque tengo que hablarle de un asunto. Pero bueno, don Leoncio, pero bueno, antes, es que verá, yo tengo una fábrica, ay Dios mío. Ahora dijo, deme el número del expediente y cuando vaya ya lo miro yo. No, hablamos ahora. Coño, el ingeniero jefe de industria me para y yo no podía decirle vaya a tratar. Y bueno, don Leoncio, dígame, es que verá, se habían metido conmigo en el periódico, una cosa que es que tengo una fábrica de cortes de manga. Y que eso te lo diga un amigo, pero que te lo diga don Leoncio, no me diga don Leoncio. Sí, mire, tengo cortes de manga así de grandes, tengo cortes pequeños, tengo cortes de manga de esto, tengo... Bueno, don Leoncio, muchas gracias y tenlo en cuenta ahí, asuntos. Bueno, claro, fue un éxito. Cuando yo llegaba aquí a reuniones de alcaldes de España, que de los 20, les conté eso y a la semana siguiente me llamaban, Luis, mándame una docena de cortes de manga grandes, yo otra docena de cortes pequeños. O sea que se vivía más o menos bien, lo que pasa es que la brasa era grande, digo, la brasa que es como dicen los bueno, chavales. Sí, pero vuelvo a repetirte, están... es que a mí, yo en realidad, una vez... Que tú no podías vivir sin vez... irte a la cafetería, sin irte a la sidra, sin... No dejar de ser, no se trata de ponerse detrás de una mesa. A mí una vez me dijeron, por primera vez oí el verbo, en verbo. Dije, no vayas por Ventaniells que te hostien, pero nada más. Pero no fue bravo. ¿Te dijeron eso? Sí, una vez, pero no pasó nada. Y un día sí, una vez fue violento porque era un grupo de Ventaniells y estuvieron en la acera enfrente de mi casa insultando de verdad y tirándome cortes de manga y había gente que tal y bueno, no digo las demás personas que había por ahí por segunda fila y aquello me impactó porque estaban mis hijos que eran pequeños viéndolo, pero fue un momento. Hoy día me encuentro con 2 de esas personas y nos damos la paz en la iglesia y es maravilloso. ¿Por qué? Ellos cumplían en aquel momento, porque además no tengo vergüenza, eran 2 religiosos ursulinas que estaban en la movida de Ventaniells. Cuando se está en la movida de Ventaniells hay que ser arraché, no se podía ser, y eran las primeras, eran las pioneras de insultar y de aplicar, porque si no, les va a hacer caso a unas monjas y iban como agua bendita a Ventaniells.
Y esas mujeres pues las veo ahora y nos vemos y nos damos la paz en la iglesia y nos besamos en el carrillo. Es precioso, es precioso. Una de esas mujeres que me machacó políticamente bastante en política y sigue siendo política, una ilustre abuela. Me dijo, no, Luis, tú eres distinto, a ti te quiere todo el mundo, dice ella, en un momento de expresión. Hasta te quiero yo, te vas a darte cuenta. No sé si eres bablista, pero Sí. a mí lo primero que me hiciste fue darme este papel. Que es precioso. Una loanza del bable, dice, gústesme porque yes prove tan provina como viella, fala dulce de mi Asturias, encanto de la mio tierra, gústesme porque humildina como la humilde violeta que non piensa en ser carballo, nin pino, nin clavelera, vives como fai 1000 años escondida en las aldeas, sin apetecerles gales, nin codiciar la riqueza del to fiul castellano que te escarnece y desprecia. No eres bablista, pero sin embargo... A mí me gusta hablar en bable. Te gusta hablar en bable. En un bable entremecido, como digo yo, en que se mezcla el bable que yo aprendí en Infiesto de Río y Pelu y Nenu, el bable de Oviedo, que es distinto de Carballón, aquel que dice el de Oviedo, siempre estáis diciendo sí, hombre, sí, contesta, no, me no. Quiero decir, el bable de Oviedo. Después tengo el bable de Llanes, que es un bable distinto, de la Chaspirada, y Jorno, y Jambre, y Giu, y tengo el bable de los pastores de los lagos, que esos hay que hablar aparte, dicen jae, y dicen palabras que no tienen traducción ninguna. Y entonces cuando yo escribo de eso, según me venga, te considero, no estoy. Y tengo una pieza maravillosa que es el Evangelio de San Mateo en bable, de don Manolín, que está por los bibliófilos, que mandó el príncipe Bonaparte inscribir a toda España, a todo el mundo. Eso ya es un bable. Un evangelio de San Mateo que dice Jesucristo, espurri la mano y luna quedó como la otra, y así es una maravilla. El bable que hablamos en casa, eso es precioso. Lo que yo me hace muy difícil es que te digan que, a mí me gusta decir no hay en foto, porque sé lo que entiendo, pero cuando me dicen que en contu, que siempre hay un árbol, un palo que sujeta desde abajo, o sufijo, pues te dicen, es que eso se llama sofitu, que es un palo que sujeta desde abajo, que hayan inverbal el verbo sofitancias y que te digan que es la argumentación. Yo nunca utilicé sofitancia, dije de un sofito cuando ponéis un palo, un urcayo para aguantar. Yo no me meto con ellos porque un gran amigo mío y que me escribió cosas muy bonitas y leí del otro día de él el pregón de San Pedro en esto, es Luis Xabel y su hermana, son gente encantadora y son asturianistas hasta morir. Eres un buen tipo. No quiero. Eres un buen tipo. No hagas caso. Un día... Me voy a decirte, hay dos cosas en las que coincide la gente con la que he hablado estos días antes de hacer el programa, porque, bueno, y además ya lo habíamos anunciado, de que queríamos hablar contigo, etcétera, etcétera. Decía que eras un tipo muy cercano. No sé si es difícil o si es fácil, pero te prometo una cosa. Yo creo que a todos nos gustaría que la gente que nos gobierna estuviese cercana. Bueno, es lo que dije antes, que para mí es una obligación evangélica, es una obligación de cristiano, estar cerca de los demás. Dice, al atardecer de la vida te examinarán de amor, porque eso yo creo que yo estoy muy tranquilo de que voy a ir al cielo, porque Dios lo pasa mejor, presta y más cuando se salva un pecador que cuando se... Esto, y abriránme la puerta para entrar. Aunque queda la puerta allí esperando que vayáis viniendo, y digo, no, dejadlo pasar, señor, que lleve buena gente. Pero no hagas caso. Un día un amigo mío hablaron mal de él, y en mi presencia, yo los corté, dije, no lo consiento. Y entonces alguien dijo, oye, fulano, hablaron mal de ti el otro día uno, y otro habló bien. Y dijo, ¿quién habló bien? El que habló mal allá él. Dice Luis Riera, dice, él no vale, y amigo. A lo mejor es eso, tú dices que yo soy bueno porque no vale, Carlos, y es amigo. Luis, este programa se llama Del cielo a la tierra. Es un programa que, bueno, pues intenta poner personajes distintos, absolutamente distintos, y que hace un poco referencia a lo que es la frase, bueno, es una diferencia como del cielo a la tierra. Bueno, esa es una de las acepciones que tiene, y por eso le puse el nombre del programa. En el cielo nos está viendo tu mujer, en la tierra estás tú, estamos nosotros. Gracias. Muy buenas noches.